Bienvenidos a Terror Abismal, tu portal a lo desconocido, donde hoy te sumergirás en 4 historias de cárcel que desgarrarán tus nervios y encenderán tu imaginación. Prepárate para... El módulo 13, Julián Herrera descubre una celda sellada donde las paredes susurran tu nombre y el encierro es eterno. La celda sin número, Rodrigo Méndez enfrenta la maldición de un espacio oculto que devora almas impías. Las voces del subsuelo, Ernesto Aguayo escucha lamentos y cantos infernales en los conductos sellados de Valle del Norte. Los relojes de la penitenciaría, Fabio Sánchez lucha contra seres sin rostro que atrapan a sus víctimas en el tiempo. ¿Quieres más escalofríos? Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada tic-tac, cada susurro y cada sobrenombre carcelario te esperan si te atreves a seguirnos. El módulo 13. Mi nombre es Julián Herrera. Y lo que voy a contarles no es una historia que escuché, ni un rumor de cárcel, es lo que me pasó, lo que viví con cada parte de mi cuerpo. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oler ese aire espeso, húmedo, con sabor a óxido y encierro. A veces, me despierto sudando, sintiendo las paredes de concreto apretándome el pecho. Porque yo estuve en el módulo 13. Y nadie debería haber estado ahí. Era el año 2017. Caí preso por un robo menor. Me dieron 3 años. No soy ningún santo, pero tampoco un criminal peligroso. Me mandaron a la Penitenciaría Regional de San Joaquín, una prisión vieja, construida en los años 50. Decían que en su momento había sido un reformatorio para jóvenes, pero con el tiempo lo convirtieron en una cárcel común. Estaba deteriorada, con grietas en los muros, goteras constantes y un frío que calaba los huesos, incluso en verano. Mi primer mes fue duro, pero nada que no esperara, gritos por las noches, peleas, y la constante tensión de no saber si al despertar ibas a seguir entero. Me asignaron al módulo 4, junto a otros internos por delitos menores. Sin embargo, todo cambió cuando una pelea mal resuelta terminó con un compañero herido con una navaja improvisada. Me transfirieron temporalmente a otro sector, ya que el 4 iba a ser revisado. Me dijeron que estaría solo unos días, en el módulo 13. ¿El 13? Pregunté, casi por reflejo. ¿No está cerrado ese módulo? El guardia que me acompañaba, un tipo joven, nervioso, con ojeras profundas, apenas murmuró. Debería estarlo. Creí que era una broma. Pero cuando cruzamos los pasillos de concreto agrietado, noté algo diferente en el ambiente. Había una humedad extraña en el aire, como si algo se estuviera pudriendo sin moverse. Las luces parpadeaban con un zumbido tenue y un olor metálico, como a sangre seca, se hacía más fuerte con cada paso. El módulo 13 estaba al final de un pasillo sin cámaras, sin custodia. Tenía una sola entrada, una reja doble y gruesa como la de una bóveda. Nadie me recibió. Nadie más entró conmigo. Aquí no hay otros internos, me dijo el guardia antes de marcharse, sin mirarme a los ojos. No salgas después de medianoche. Aunque escuches cosas, no salgas. No abras la celda. No respondas. Y se fue. La celda era pequeña, con una cama de metal oxidado, un inodoro sin tapa y una ventanita apenas más grande que mi mano. Había marcas en las paredes. No eran grafitis. Eran rayones, como hechos con uñas. Muchos eran líneas, como las que se usan para contar días. Pero otras eran símbolos que no reconocí, figuras geométricas mal hechas, círculos y cruces. Algunos parecían rostros. La primera noche no pude dormir. Se escuchaban pasos en el pasillo. Lentos, arrastrando los pies. Pensé que era un guardia, o tal vez otro preso. Pero al asomarme por la rendija de la puerta, no vi a nadie. Solo sombras moviéndose. Y un leve sonido, como susurros. No palabras. Como si alguien hablara debajo del agua. Intenté ignorarlo. Me tapé con la sábana aunque el calor era insoportable.
Pero no funcionó. Esa misma noche, sentí que alguien estaba dentro de la celda. Me levanté de golpe, encendí la linterna que me dieron y revisé todo. No había forma de que alguien hubiera entrado. Pero el espejo, ese pequeño espejo que colgaba a un lado, tenía algo escrito que no estaba antes. No lo mires. Pensé que me estaba volviendo loco. Dormí poco y mal. Al día siguiente, exigí hablar con el alcaide. Nadie me escuchó. El único guardia que me visitaba, el mismo de antes, me decía que era solo cuestión de días. Pero su voz temblaba cuando me hablaba. Como si le diera miedo decir algo más. Pasaron 3 días. Cada noche era peor. Las voces aumentaban. A veces gritaban. A veces reían. Escuché una voz que me llamaba por mi nombre, una voz de mujer, dulce, como la de mi madre. Pero mi madre había muerto hacía años. Entonces supe que eso me estaba tentando. Lo hacía con los recuerdos. Con los sentimientos. Jugaba con mi cabeza. En una de esas noches, escuché un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Y después, silencio total. Silencio real. Ese tipo de silencio que no existe ni siquiera en la cárcel. Sentí que algo se movía detrás de mí, dentro de la celda. Pero cuando volteé, no había nada. Solo el espejo. Y ahí estaba otra vez, una frase nueva. Él ya está adentro. El terror me paralizó. Sentía un peso en el pecho, como si una presencia se hubiera metido en mi cuerpo. Empecé a soñar con gente sin rostro, con pasillos interminables, con ojos observándome desde la oscuridad. Y cada día, el espejo decía algo nuevo. Un mensaje. Una advertencia. Hasta que una noche, entendí todo. Me desperté gritando. Había tenido una pesadilla en la que estaba en la misma celda, pero cubierto de sangre, solo, con la mirada fija en una pared donde se repetía una frase una y otra vez. Él necesita un cuerpo. Desesperado, rompí el espejo. Detrás de él encontré algo que no debía estar ahí, una grieta en la pared. Con la linterna, miré dentro. Había trozos de papel, huesos pequeños, quizá de rata, y algo que me heló la sangre, una fotografía en blanco y negro, antigua, de un joven con uniforme de preso. Detrás de la foto, un nombre escrito a mano, Luis Ramírez, 1958. Esa misma noche, esperé a que dieran las 3 de la mañana, la hora en que todo se volvía más denso. Dejé que la celda se llenara de silencio. Y entonces, hablé en voz baja. Luis Ramírez, ¿estás aquí? El aire se congeló. Las luces se apagaron. Y lo vi. Una silueta en la esquina, completamente oscura, con los ojos brillando en un tono blanco, sin párpados. Me miró, y sin moverse, habló. Te vas a quedar, conmigo. Fue ahí cuando lo entendí todo. El módulo 13 no era un castigo. Era una trampa. Un módulo sellado años atrás, después de que un preso, Luis Ramírez, se quitara la vida en esa misma celda, dejando una nota que decía, no me dejan dormir, me llaman por las noches. Desde entonces, todo el que pisaba esa celda desaparecía o salía completamente loco. Pero el módulo seguía activo, aunque fuera en secreto, para deshacerse de aquellos presos incómodos. A la mañana siguiente, el guardia me encontró desmayado en el piso. Me sacaron del módulo sin decir una palabra. Nadie me explicó nada. Nadie mencionó lo ocurrido. Me devolvieron al módulo 4 como si nada hubiera pasado. Pero ya no era el mismo. Ya no dormía. Ya no reía. Hoy estoy libre. Terminé mi condena. Pero sigo teniendo pesadillas. Y a veces, cuando estoy frente a un espejo, puedo ver esa frase como un eco que se niega a morir. Él ya está adentro. Y yo me pregunto, ¿de verdad salí del módulo 13? La celda sin número.
Mi nombre es Rodrigo Méndez. Y antes de que piensen que esto es solo una historia inventada, déjenme decirles que ojalá lo fuera. Lo que viví en la prisión de Santa Belinda me marcó para siempre. Estuve encerrado allí durante 4 años por un delito que no cometí. Pero eso ya no importa. Lo que realmente me destruyó ocurrió en los últimos 6 meses de mi condena. Santa Belinda es una de las prisiones más antiguas del país. Construida a finales de los años 40, es un edificio gris, de arquitectura brutalista, con pasillos eternos y ventanas tan pequeñas que apenas dejan entrar la luz. Las paredes están cubiertas de humedad y el sonido de las tuberías oxidadas es constante, como si algo respirara por dentro del concreto. Ya con solo estar ahí, uno siente que el tiempo se detiene. Que el mundo se olvida de ti. Los internos la llaman la boca del diablo, y no solo por el trato de los guardias o las condiciones infrahumanas, sino por una historia que muchos susurran con miedo, especialmente los más antiguos. Hablan de una celda en el ala este, un lugar al que nadie quiere ir, la celda sin número. Al principio pensé que era una leyenda entre presos. Una historia para asustar a los nuevos. Pero un día, todo cambió. Hubo un motín en mi módulo, el 2B. 2 internos se mataron entre sí con cuchillas de afeitar. Yo no participé, pero los guardias, como siempre, buscaron un chivo expiatorio. Me castigaron con aislamiento. Pensé que me llevarían al módulo de castigo normal, donde ponían a los problemáticos por una semana. Pero esa vez fue distinto. El jefe de guardias, un tipo viejo y amargado llamado Vargas, me sacó esposado y me llevó por un pasillo que nunca había visto. Estaba sucio, con el suelo cubierto de polvo y telarañas en las esquinas. Las luces parpadeaban y el aire era más frío. Bajamos una escalera estrecha, de hierro oxidado, hasta llegar a una puerta de acero. No tenía cartel. No tenía número. Solo una mirilla sellada con cinta negra. Vargas no dijo nada. Me empujó dentro y cerró la puerta tras de mí. La celda era distinta a cualquier otra. Más grande, pero vacía. Sin cama, sin lavabo. Solo una silla de madera en el centro. El piso estaba lleno de marcas, rayones, huellas, y algo que parecía un círculo hecho con ceniza. Había símbolos extraños en las paredes, grabados con algo punzante. Parecían escritos en latín, pero no supe identificar nada. El aire tenía un olor a moho, a metal viejo, y a algo más, algo que no sabía describir pero que me revolvía el estómago. Pasaron unas horas. No había forma de saber la hora exacta. La única luz venía de una rendija en la parte superior de la puerta. Me senté en el suelo, esperando que todo fuera una broma de los guardias. Pero en algún momento, cuando ya estaba por dormirme, escuché algo. Un susurro. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el susurro volvió. No era una voz humana. Era como un murmullo detrás de las paredes. Como si alguien respirara dentro del concreto. Me levanté, miré alrededor, pero no vi nada. Y entonces, lo vi. En la pared frente a mí, donde no había nada antes, comenzó a formarse una sombra. No tenía forma definida, pero era más oscura que la propia oscuridad. Se movía lentamente, como si me observara. Me paralicé. La sombra se fue acercando. El aire se volvió espeso, me costaba respirar. Cuando estuvo a 1 metro de mí, escuché claramente una palabra, dicha como con 1000 voces al mismo tiempo. Culpa. No pude moverme. Fue como si me hubieran congelado el alma. La sombra se detuvo, y de repente, desapareció. Todo volvió al silencio. Pero la celda ya no era la misma. El círculo de ceniza en el piso brillaba levemente. Y en la pared, apareció una frase escrita en letras grandes, como con carbón. Confiesa o quédate. Pasé la noche en vela. No sabía qué quería decir eso. ¿Confesar qué? Yo no era culpable.
o al menos, eso me repetía. Pero mientras más tiempo pasaba en esa celda, más empezaba a dudar. Recordaba cosas de mi infancia, errores, momentos donde lastimé a otros. Y la sombra regresaba cada noche. Cada vez más cerca. Cada vez más clara. Durante los siguientes días, o semanas, ya no lo sé, comencé a ver cosas. Rostros en la pared. Escuchaba llantos, gritos, oraciones. Y siempre la palabra culpa susurrada al oído. Una noche, desperté y vi a un hombre parado junto a la silla. Estaba pálido, con los ojos vacíos y la boca cosida con alambre. Me apuntaba con un dedo. Cuando abrí la boca para gritar, él habló sin abrir los labios. Estás en mi lugar. La sombra regresó detrás de él, lo envolvió, y luego se deshizo en el aire. Comprendí entonces que no era el primero ahí. Que esa celda era una prisión dentro de la prisión. Un lugar donde las almas atrapadas pedían justicia o castigo. Al quinto día, Vargas regresó. Me encontró en el suelo, temblando, con la cara llena de arañazos que no recordaba haberme hecho. No dijo una palabra. Solo me sacó de allí. Volví a mi módulo. Nunca me dijeron cuánto tiempo estuve en esa celda. Nadie quería hablar del tema. Solo escuché a un interno viejo decir una vez, en voz baja: si te mandaron a la sin número y regresaste, es porque le gustaste. Desde que salí, he tenido pesadillas. Escucho susurros en lugares cerrados. Veo sombras donde no debería haber nada. Y, lo peor de todo, hay una frase escrita en el espejo de mi baño, cada mañana. Todavía no has confesado. No sé cuánto tiempo más podré vivir así. Pero una cosa es segura. La celda sin número todavía me está esperando. Las voces del subsuelo. Me llamo Ernesto Aguayo. Tenía 38 años cuando entré a la prisión estatal de Valle del Norte, una mole de concreto agrietado construida a las afueras de un pueblo olvidado por Dios. Me condenaron a 10 años por fraude y estafa, pero lo que viví ahí dentro fue mucho más que un castigo legal. Fue un descenso a un infierno silencioso, uno que sigue persiguiéndome hasta hoy. La prisión era enorme, dividida en varios bloques. El mío era el bloque D, reservado para internos no violentos. Al principio, todo fue como lo imaginaba: horarios estrictos, celadores fríos, compañeros de celda con miradas perdidas. Pero a los 3 meses, ocurrió algo que lo cambió todo. Uno de los internos, un viejo flaco con la piel llena de cicatrices llamado Gallardo, desapareció. Nadie dijo nada. Su celda quedó vacía de un día para otro. Pregunté a los guardias, pero solo me respondieron con miradas esquivas. Algunos presos decían que lo habían trasladado a un módulo subterráneo, un lugar al que llamaban el Pozo. Es un castigo para los que no cooperan con el sistema, me dijo uno de los internos más viejos. Los bajan ahí y ya no vuelven. Si escuchas que alguien te llama desde las rejillas, no contestes. Yo pensé que era solo un rumor. En una prisión, las historias se multiplican como cucarachas. Pero unas noches después, escuché algo que me heló la sangre. Estaba en mi celda, a oscuras. Eran cerca de las 2 de la mañana. De pronto, desde la rejilla de desagüe del baño, escuché un susurro. Ernesto. Me levanté como un resorte. Me acerqué a la rejilla. Pensé que era una broma. Pero la voz volvió, más clara. Ernesto, no bajes. Era una voz ronca, apenas audible, pero con un tono que me hizo temblar. Como si saliera de un lugar sin aire. Me alejé de la rejilla, convencido de que era el estrés o el insomnio. Pero las voces continuaron, cada noche. A veces rezaban, a veces lloraban. A veces gritaban. Hasta que un día, uno de los guardias, Morales, el único que parecía tener alma, se acercó a mí en el comedor y me dijo algo que jamás voy a olvidar.
Si algún día te mandan a limpieza nocturna, finge estar enfermo. No bajes al subsuelo. No entendía a qué se refería hasta que me llegó la notificación. Me asignaban, por buena conducta, a tareas de mantenimiento nocturno. Comenzarían a la semana siguiente. Incluía limpieza en las salas subterráneas. Esa noche, me encerré en el baño y me golpeé la cara contra el muro hasta romperme la nariz. Me llevaron a la enfermería. Me gané 3 días de reposo. A los otros 2 que sí bajaron, nunca los volvimos a ver. A partir de ese momento, las voces se hicieron más insistentes. Algunas pedían ayuda. Otras maldecían. Algunas decían que querían salir. Había algo allá abajo. Algo que no era humano. Un día, Morales me entregó a escondidas una hoja vieja, arrugada, con manchas de humedad. Era una copia de un informe interno, con fecha de 1974. Decía: se cierra el nivel -2 del bloque subterráneo por razones sanitarias. Se detectó actividad anómala en los ductos. 3 internos y 2 funcionarios desaparecidos. Acceso prohibido. Nivel sellado con concreto. Firmado, Dirección General de Correcciones. Pero ese nivel ya no estaba sellado. Lo habían reabierto, y lo usaban. Morales me dijo que algunos internos eran ofrecidos voluntariamente por el director para llevar a cabo tareas secretas ahí abajo. A cambio, les prometían reducir su condena. Pero nadie regresaba. Una noche, hubo un apagón en la prisión. Las puertas automáticas fallaron y varias celdas quedaron abiertas por accidente. Aproveché la confusión y escapé de mi celda. No para huir, sino para comprobar algo. Fui al ala de mantenimiento, donde estaban los ascensores que bajaban a los niveles subterráneos. Uno de ellos estaba abierto. Bajé al primer nivel. Solo había calderas viejas y salas de archivo. Pero al fondo, encontré una puerta de acero, con una cerradura oxidada y una cruz pintada en tiza. Estaba entreabierta. Al entrar, sentí que algo cambiaba. El aire era más denso. El silencio, absoluto. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las lámparas apenas funcionaban. Seguí avanzando por un pasillo sin ventanas, hasta que comencé a escucharlo. Un coro. Un susurro colectivo que venía desde las paredes. Voces superpuestas, hablando al mismo tiempo. Algunas decían mi nombre. Otras lloraban. Vi sombras moviéndose por los rincones. En un momento, la linterna que llevaba falló. Cuando se apagó por completo, las voces estallaron en gritos. Corrí. No recuerdo cómo volví a la superficie. Solo que cuando abrí los ojos, estaba en la enfermería, atado a una camilla. Morales estaba ahí. No dijo nada. Solo me hizo un gesto para que no hablara. A los 3 días me cambiaron de prisión. Según el informe oficial, por razones de seguridad institucional. Nunca más volví a ver a Morales. Nunca más escuché voces. Pero, desde entonces, cada vez que entro a un lugar con cañerías, con rejillas o con sótanos húmedos, las voces regresan. Me llaman. No sé qué hay en el subsuelo de esa prisión. Pero sé que no era humano. Sé que se alimenta de los olvidados. De los presos. De las voces que nadie escucha. Y lo peor de todo es que aún sueño con volver ahí, como si algo me reclamara. Como si algo que toqué allá abajo, ya viviera dentro de mí. Los relojes de la penitenciaría. Mi nombre es Fabio Sánchez. Entré a la penitenciaría de San Telmo cuando tenía 29 años, sentenciado a 8 por robo a mano armada. Había pasado por cárceles antes, pero esta era distinta. San Telmo era una prisión vieja, con fama de estar maldita. La construyeron en 1933 sobre los cimientos de un antiguo hospital psiquiátrico. Dicen que durante la dictadura, ahí adentro se torturaba gente. Eso, al menos, es lo que cuentan los internos más viejos.
Yo nunca creí en esas cosas. Hasta que empecé a ver los relojes. La prisión tenía algo raro. En cada pasillo, cada celda, incluso en la capilla abandonada, había un reloj de pared. Todos antiguos, redondos, con vidrio empañado y manecillas metálicas. La mayoría no funcionaban. Pero algunos sí. Lo extraño es que nunca marcaban la hora correcta. Cada uno tenía una hora distinta. Como si cada reloj siguiera su propio tiempo. Al principio lo ignoré. No me pareció importante. Pero una noche, algo cambió. Mi compañero de celda, un tipo callado llamado Camilo, se despertó gritando a las 3 de la mañana. Lo calmé como pude. Me dijo que había tenido un sueño horrible, estaba en una sala blanca, atado a una silla, y un hombre con bata le abría el cráneo mientras un reloj de pared marcaba las 2:47. Me impresionó la exactitud. Pero lo tomé como una pesadilla y ya. 2 días después, Camilo desapareció. Los guardias no dieron explicaciones. Su cama amaneció vacía, con las sábanas perfectamente dobladas. No había señales de pelea ni de fuga. Solo una cosa rara, en la pared frente a su cama, colgaba un reloj que yo nunca había visto ahí antes. Y marcaba exactamente las 2:47. Desde entonces empecé a notar cosas. Cada vez que alguien desaparecía, porque sí, empezaron a desaparecer más internos, aparecía un reloj nuevo en algún rincón de la prisión. Siempre marcando la misma hora en la que, según rumores o registros no oficiales, había sido la última vez que se les vio. Consulté a Fermín, un interno de 60 años que llevaba más de 3 décadas ahí. Él me habló de los relojeros. Son parte de este lugar, no sé si son espíritus o qué mierda son. Pero se llevan a los que están marcados por los relojes. Si ves uno que empieza a funcionar solo, corre. Pensé que estaba loco. Pero una semana después, me tocó verlo con mis propios ojos. Yo trabajaba en la biblioteca del ala norte. Una noche, mientras acomodaba unos libros, escuché un tic-tac insistente. Busqué el origen del sonido y lo encontré, un reloj viejo que colgaba sobre la estantería de filosofía. Nunca antes había funcionado. Pero ahora lo hacía. Y marcaba las 4:12. Esa noche, uno de los celadores del turno nocturno, el oficial Aranda, fue reportado como no localizado. Nunca encontraron su cuerpo. Al día siguiente, el reloj ya no funcionaba. Ahí supe que Fermín decía la verdad. Decidí hacer algo que nadie más se atrevía, llevar la cuenta de los relojes. En un cuaderno escondido en el doble fondo del retrete de mi celda, anoté cada desaparición y el reloj relacionado. La lista crecía cada semana. Todos pensaban que los desaparecidos eran reubicados o liberados sin aviso. Pero yo sabía la verdad, eran absorbidos por los relojes. Cada reloj era una trampa. Una puerta. Una sentencia. Un día, encontré un reloj en mi propia celda. Colgado justo sobre mi litera. Marcaba las 5:19. El miedo me paralizó. Sabía que mi hora estaba cerca. Busqué a Fermín. Le supliqué que me dijera cómo romper la maldición. Me confesó algo que me dejó sin aire. Una vez vi cómo se llevaban a uno, me dijo. No desaparece así nomás. Los relojeros, lo sacan del tiempo. Te quedas atrapado en ese instante para siempre, reviviendo tus peores miedos. Para ellos, cada reloj es una puerta a ese buque. Le pregunté si podía evitarse. Tal vez. Algunos dicen que si destruís tu reloj antes de la hora marcada, quedas libre. Pero nadie ha podido hacerlo. Siempre lo intentan cuando ya es tarde. Esa noche, me senté frente a mi reloj. Faltaban 20 minutos para las 5:19. Lo observé, temblando, mientras el tic-tac se hacía más fuerte. Cuando faltaban 5 minutos, saqué una cuchara afilada que escondía en el colchón. Me subí a la litera y levanté la mano para romperlo.
Fue entonces cuando ellos aparecieron. Los relojeros. Eran figuras delgadas, sin rostro, vestidos con trajes oscuros de tela antigua. Se materializaron en las esquinas de la celda, caminando en sincronía, con movimientos lentos y mecánicos. No hablaban. Solo observaban. Yo me paralicé. El reloj marcaba las 5:18. Tenía 1 minuto. Grité. Cerré los ojos. Golpeé el reloj con todas mis fuerzas. Crack. El cristal estalló. Las manecillas cayeron. El mecanismo se detuvo. Abrí los ojos. Las figuras ya no estaban. Al día siguiente, me trasladaron sin explicación a una prisión diferente. Fue como si alguien quisiera sacarme de ahí, como si romper el reloj me hubiera liberado. Hoy, 5 años después, estoy en libertad. Pero cada tanto, escucho un tic-tac donde no debería haberlo. En una biblioteca. En el baño de una estación. En mi casa. Y tengo miedo. Miedo de que un día vuelva a haber un reloj colgado en mi pared, marcando una hora precisa. Una que todavía no ha llegado.